Quiero que vayamos al libro de Nehemías. Libro de Nehemías. Recordemos que estamos hablando acerca de la restauración como un proyecto, una empresa divina. Y al hablar de restauración, hablamos en un sentido amplio, de renovación espiritual, de un primer amor para el Señor, un renovado amor por Cristo, un mayor compromiso para con la lectura de la palabra de Dios, para con la oración, para con el compromiso con la iglesia, la adoración, todo lo que tiene que ver con Dios y con su reino. Pues que Dios restaure nuestra vida y la lleve a un mayor peldaño. Entonces, en el primer mensaje consideramos acerca de que la restauración debe ser vista a la manera de Dios. La restauración a la manera de Dios. Debemos pensar y concebir esa restauración de la manera en como Él quiere, como Él la ve y como Él la propone en su palabra. También hablamos acerca de un clamor por la restauración y nos basamos en el Salmo número 126. Y luego hablamos acerca de un nuevo comienzo, de comenzar de nuevo, de no tirar la toalla, sino de seguir hacia adelante. Y si hemos caído, levantarnos en el nombre del Señor. Comenzar otra vez, porque siempre hay una nueva oportunidad de parte de Dios para sus hijos y para su pueblo. No hay por qué quedarse caído, sino levantarnos en el nombre de Jesús. En esta noche vamos a ver otro tema de esta serie acerca de la restauración como una empresa de Dios. Vamos a ir al capítulo 9 de Nehemías. Capítulo 9 de Nehemías. En el capítulo 8 se celebró un servicio, un culto a Dios en un lugar llamado la Puerta de las Aguas. El pueblo le solicitó a Dios que trajera el libro de la ley y que se leyese al pueblo. Entonces, desde la madrugada, más o menos a eso de las 6 de la mañana, hasta las 12 del día, se leyó la ley de Dios, se leyó la palabra de Dios. Miren, 6 horas escuchando la lectura de la palabra de Dios no es una cosa pequeña. Pero también dice el texto que Esdras tenía ayudadores que interpretaban la ley al pueblo. Parece ser que el pueblo que había regresado de la cautividad ya había perdido el conocimiento del hebreo puro, y entonces el idioma que conocían era el arameo, que es un idioma emparentado con el hebreo, pero no igual. Entonces Esdras leía en hebreo y los levitas entonces lo traducían al arameo para que la gente entendiera la lectura. Y ellos explicaban y le ponían el sentido a la palabra de Dios. Esto trajo mucho gozo en la asamblea, pero luego se celebró un culto, si se puede decir así, de confesión de pecados. En ese servicio de confesión de pecados, dice el versículo número 1, dentro del mismo mes, eso fue en el mes de septiembre, en el séptimo mes, equivale a septiembre, octubre, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado, se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día,
y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. La cuarta parte del día es 3 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Y luego en la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada los levitas Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asapnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad hasta la eternidad. Y bendígase el nombre tuyo, le dicen ellos a Dios, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. No sé cuántos de ustedes han leído acerca de un famoso pintor neerlandés de Holanda, de la Netherlands, llamado Vincent van Gogh. ¿Lo han oído? ¿Han oído de ese personaje, de ese pintor? Muy famoso él como pintor. Incluso él era protestante y quiso ingresar a un seminario de teología. Pero Vincent van Gogh fue un gran pintor, uno de los grandes pintores de la pintura universal. Durante 10 años de producción pictórica, de pintura, él pintó aproximadamente unos 900 cuadros y miles de dibujos. Él también es muy conocido porque él pintó de sí mismo, de su rostro, aproximadamente unos 40 autorretratos durante diferentes etapas de su vida. En las primeras ocasiones en las que él comienza a pintar, los colores de sus cuadros son colores opacos, colores tierra. Pero luego ya en la madurez de sus capacidades de pintura, los cuadros eran con mucho mayor viveza en cuanto a los colores. Y si usted puede tener la oportunidad de ir a Google, por ejemplo, y poner ahí autorretratos de Vincent van Gogh, podrá darse cuenta de los diferentes perfiles en esos autorretratos que reflejan estados del alma y son como de parte de él un intento de reflejar lo que había en su corazón turbulento. Se dice que este gran pintor sufría de ciertos problemas emocionales y psicológicos. Algunos piensan que era esquizofrénico o que tenía algún tipo de enfermedad mental. Y entonces él pudo plasmar en estos autorretratos
la manera en cómo él se autoconcebía, la manera en cómo él se miraba y cómo él quería más bien que los demás lo miraran. Así que en estos autorretratos él podía expresar diferentes facetas de su carácter, de su personalidad. Incluso hay una famosa anécdota de Van Gogh, y creo que hay un cuadro de él, en el que él en una trifulca, en un pleito con otro compañero de pintura, perdió el lóbulo de una de las orejas, o sea, quedó medio gacho. Y él reflejó en uno de sus autorretratos esa deficiencia que producto del pleito, producto de la discusión, supuestamente ocasionó que él perdiera una parte de la oreja. Incluso hay una agrupación llamada La Oreja de Van Gogh, precisamente rememorando aquel hecho de aquel famoso pintor. El asunto es que lo que él entendía, él puede expresar o podía expresar lo que él entendía que era él y lo que él quería comunicar a la posteridad. Así, amados hermanos, pero de una manera mucho más diferente y mucho más trascendente o trascendente, Dios ha dado en las Sagradas Escrituras, sobre todo, una serie de autorretratos de su persona, pero muy diferente a la forma en como el famoso pintor neerlandés Van Gogh quiso plasmar en esos cuadros lo que él quería comunicar. Dios tiene, en cuanto a su naturaleza, Dios tiene en cuanto a sí mismo un conocimiento que es perfecto, un conocimiento que es inmediato, un conocimiento que abarca no solamente las cosas que están fuera de sí, fuera de él, sino lo que está dentro de él. El apóstol Pablo dice, hablando acerca del Espíritu de Dios, que solamente el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. De tal manera que Dios se conoce perfectamente a sí mismo. Y porque Dios se conoce perfectamente a sí mismo, Él tiene la capacidad, debido a su omnipotencia, de plasmar a través de palabras lo que Él es. En las Escrituras encontramos un autorretrato de Dios. Y yo quisiera, no solamente en el día de hoy, sino también la semana que viene, o en otra ocasión, cuando tenga la oportunidad de predicar, hablar acerca del Dios que restaura, el Dios que restaura. Y ese Dios que restaura se nos ha autorrevelado. Él no solamente se nos ha autorrevelado, no solamente se nos ha revelado como un Dios que tiene la capacidad de restaurar, sino que Él restaura precisamente por el Dios que es Él. Dios restaura por ser quien es. Y Dios actúa en virtud de quien es. Y yo quisiera en esta noche solamente considerar una de esas cualidades, uno de esos atributos, de esas perfecciones de Dios que en el libro de Nehemías, en el libro de Esdras también, y en toda la palabra de Dios se destaca acerca de Dios. Ese atributo del Dios que restaura, que en esta noche yo quisiera considerar con todos ustedes, es el atributo de la soberanía. Dios es un Dios soberano. El hermano Evis Luis Carballosa, ¿cuántos lo conocen a Carballosa? ¿Cuántos han oído hablar de Carballosa? Bueno, la vieja guardia. El hermano Carballosa, en una de sus exposiciones, lo escuché decir que para él probablemente
el atributo, o sea, la cualidad de la soberanía es el atributo más importante de Dios, decía Carballosa en una de sus exposiciones. Él consideraba de que probablemente la soberanía de Dios es el atributo más importante del ser de Dios. En esta noche yo quisiera hablar, durante el tiempo que me resta, un poquito acerca de la soberanía de Dios. De ese Dios que tiene soberanía para restaurar la vida del creyente, la vida del ser humano y la vida de su pueblo. Así que yo quisiera que pongan atención. Hay algunas explicaciones que son un poquito medio complicadas, pero si usted pone la debida atención y me permite explicar un poquito cada uno de estos conceptos, yo creo que vamos a llegar a buen camino. Yo quisiera que veamos en primer lugar la definición de lo que es la soberanía de Dios. Definir la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Para luego entonces ver de una manera breve 3 elementos que componen el atributo o la cualidad de Dios como soberano. Y en tercer lugar, algunas esferas, algunas dimensiones de la soberanía de Dios. Cómo Dios manifiesta su soberanía. ¿Dónde podemos nosotros ver? ¿Dónde nosotros podemos contemplar el atributo de la soberanía de Dios? Hermanos, ¿qué es la soberanía de Dios? ¿Alguien tiene alguna idea? Cuando decimos que Dios es soberano, ¿qué queremos explicar? Dime, Rubén. El control absoluto de Dios en todas las esferas. ¿Tú crees eso? Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Muy bien. Bueno, pues ustedes son grandes teólogos, ¿eh? Hay un autor llamado Arthur W. Pink que escribió un libro llamado La soberanía de Dios. Y él se hace la misma pregunta que probablemente usted se hizo cuando yo dije que iba a hablar de esta cualidad de Dios, de que Dios es soberano. Él se pregunta en uno de los capítulos del libro sobre la soberanía de Dios. ¿Qué queremos, dice él, decir con esta expresión? ¿Qué queremos decir con esta expresión? Y entonces, inmediatamente él se contesta, se responde a la pregunta de qué queremos decir con la expresión que Dios es soberano. Dice él, queremos decir la supremacía de Dios. ¿Qué significa que Dios es soberano? Que Dios es supremo. ¿Y qué significa que Dios es supremo? Está por encima de todo y sobre todo y en todo. Sigue él explicándonos que Dios es rey. ¿Cómo se le llama a los reyes? Los soberanos. Pero Dios es el soberano de todos los soberanos. Y como dice la Biblia, Rey de reyes y Señor de señores. Y dice él, queremos decir en cuanto a la soberanía, la supremacía de Dios. Que Dios es rey y que Dios es Dios. O sea, si Dios no fuera Dios, Él no fuera soberano. Dios es soberano porque Él es Dios. No hay nadie fuera de Él que pueda atribuirse esta cualidad de manera absoluta y perfecta de la soberanía de Dios. Vamos a ver un pasaje, vamos a ver varios pasajes durante este estudio. Pero vamos a ir a primero de Crónicas. Está antes de Esdras.
y antes de segundo de Crónicas. Primero de Crónicas, capítulo número 29, verso 10 y verso 11. Ahí tenemos de parte de el rey Salomón el rey David, disculpen, el rey David, una oración en la que bendice a Dios. Y dice David, verso 10 del capítulo 29 de Primero de Crónicas: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, ¿qué dijo David? Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Y aquí vienen algunas expresiones de esta bendición en la que David expresa el carácter soberano de Dios. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, es decir, la grandeza. ¿Y qué más? Y el poder. ¿Y qué más? La gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, le pertenecen a Dios. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Aquí, en esta alabanza que David expresa al Señor, podemos encontrar definida o expresada o descrita la soberanía de Dios. Dios es soberano, Dios es supremo, Dios es Dios, Dios es Rey. Y en estas palabras del rey David, podríamos decir que aparecen reflejados esos tres elementos que constituyen la soberanía de Dios. En primer lugar, al hablar de soberanía, tenemos que pensar en la soberanía como posición de Dios. La soberanía como posición de Dios. Dios está por encima de todo. Dios es más alto que todo. Dios está en un lugar de control absoluto y de ejercicio absoluto de su voluntad. Mire, por ejemplo, Isaías, capítulo número 57. Isaías, capítulo 57, verso número 15. Dice el texto, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién está hablando ahí? Hermano, ¿quién está hablando ahí? Está hablando Dios. ¿Cómo se dice Dios? ¿Qué dice Dios de sí mismo? El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios está colocado por encima de todo. Soberanía de posición. Pero en segundo lugar, en cuanto a la soberanía de Dios como un elemento que constituye la soberanía, podemos hablar de la voluntad soberana de Dios o de la soberana voluntad de Dios. Dios es soberano porque Él quiere y Él determina cuanto Él quiere, y lo que Él quiere se cumple
de manera perfecta y absoluta, porque Él lo decidió. Dios es soberano porque tiene una voluntad soberana. El rey Nabucodonosor tuvo que aprender esto de una manera que lo llevó a reconocer precisamente la soberana voluntad de Dios sobre todas las cosas. Dice el rey Nabucodonosor, verso 34 del capítulo 4 de Daniel. Daniel capítulo 4, versículo número 34. Ustedes saben lo que le pasó a Nabucodonosor. Se engrandeció, se endiosó, pensó que todo lo que había allí era el resultado de su poder, de su fuerza, de su soberanía. Y Dios lo humilló hasta tal punto que lo hizo, o que hizo tener en el espíritu de Nabucodonosor una actitud semejante a la de un buey. Eso se llama boantropía. Él actuaba como un buey y lo tiraron al aire libre y duró 7 tiempos humillado hasta que reconociera que Dios es el soberano. Dice el verso número 34 del capítulo 4, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, nuestro Dios es un Dios soberano. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Dice, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Nabucodonosor, un rey pagano, reconoció que Dios tenía una voluntad que era soberana, absoluta, perfecta, sobre todo lo creado. Hay una soberanía también que es en cuanto al poder de Dios. Dios tiene también un poder que es soberano. Por ejemplo, en Efesios, el capítulo número 3, versículo 20, dice el apóstol Pablo, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia de Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Hermanos, Dios tiene un poder que es soberano, pero un poder que actúa de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Hablando acerca de la voluntad soberana de Dios, un escritor, también un teólogo muy conocido, llamado Louis Berkhof, que escribió una teología sistemática, él procura distinguir entre lo que es la voluntad necesaria de Dios y la voluntad libre de Dios. La voluntad necesaria de Dios y la voluntad libre de Dios. Lo que Dios quiere y lo que Dios desea, porque no puede no desear otra cosa que no sea eso. Y lo que Dios desea y lo que Dios quiere, porque Él ha determinado que ocurra, pero si Él quiere, Él puede vivir sin eso que Él quiere. Lo voy a explicar. Miren la voluntad necesaria de Dios. Al hablar de la voluntad necesaria de Dios, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en palabras de este escritor, Louis Berkhof, dice lo siguiente. Él necesariamente se quiere. O sea, Dios no puede no quererse. ¿Usted entiende eso? Él no puede odiarse porque eso es imposible para Dios. Él desea y quiere quererse. Y quiere su santa naturaleza. Dios no puede aborrecer lo que Él es.
¿Usted entiende ahora? Pero a la vez, Dios quiere las distinciones personales en la deidad. Es decir, Él quiere, porque no puede ser de otra manera, ser Padre, ser el Hijo y el Espíritu Santo, porque no puede ser de otra manera. En otras palabras, la Trinidad es algo que ocurre necesariamente, eternamente. No pudo no ser. Cristo no pudo no ser como Dios. Y el Espíritu Santo no pudo no ser el Espíritu Santo como Dios en la eternidad. Pero Él sigue diciendo, lo cual significa que necesariamente se ama, Dios se ama y se deleita en la contemplación de sus propias perfecciones. Dios se deleita, Dios se complace en la contemplación de sus propias perfecciones. En otras palabras, mi amado hermano, Dios no puede no buscar su gloria. Eso es imposible para Dios, porque es algo que Él quiere necesariamente y no puede ser de otra manera. Otro escritor dice, Dios quiere eternamente ser o desea ser quien es y lo que es. Eso está dentro del ser de Dios y no puede ser de otra manera. Ahora hay una voluntad libre de Dios. Por ejemplo, dice la Biblia en cuanto a la creación, hablando acerca de Dios, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero si Dios no hubiese decidido crear, lo hace y no pasa nada. ¿Usted entendió? O sea, todo cuanto existe, existe por esa voluntad libre de Dios. Pero si Dios no hubiese querido crear todo lo que existe, no lo hubiese hecho y Dios hubiese sido eternamente feliz estando Él solo en el universo. Así también Dios decidió salvarnos y quiso salvarnos, pero si Él no quisiera habernos salvado, no lo hace y Él sigue siendo Dios. ¿Usted entendió? Eso es la voluntad libre de Dios. Ahora, vamos a ver entonces algunas dimensiones de la soberanía de Dios. Bueno, hemos dicho primeramente que Él es soberano en la creación. Dios es soberano en la creación. Miren el Salmo 115, verso 3. Yo quiero que algún hermano me lo lea, alguna hermana. Salmo 115, versículo número 3. ¿Alguien lo puede leer un poquito más alto? Porque yo sé que Don Polanco... ok. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que Dios quiso, ha hecho. El mismo Apocalipsis capítulo 4, cuando en el cielo los ángeles le están adorando, ellos dicen, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo cuanto existe, hermanos, es el resultado de la voluntad soberana de Dios. Y esa voluntad es libre, porque si Él no hubiese querido crear todo cuanto existe, Él no lo hubiese hecho y todo hubiese seguido igual, de acuerdo a su plan y de acuerdo a su propósito. ¿Nos estamos claros, hermanos? Dios es soberano en la creación. Dios creó todas las cosas porque Él quiso crearlas de acuerdo a su voluntad. Pero también Él es soberano en la historia. Dios es soberano en la historia. Daniel,
capítulo 2. Vamos a ir al capítulo 2 de Daniel. Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice aquí. Eso fue cuando se les reveló el secreto del sueño de Nabucodonosor. Dice Daniel, que Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Cómo sigue diciendo Daniel? En el verso número 21. Él muda los tiempos y las edades. ¿Y qué más? Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Bueno, esto es una expresión que a veces a nosotros nos crea ciertas interrogantes. Porque, por ejemplo, ahora que está en la palestra mundial el tema de Venezuela, con el famoso Maduro, que hay algunas personas que le cambian un poquito el nombre a Maduro y le dicen otra cosa. Pero, hermanos, usted se pregunta, ¿Maduro surgió en el escenario de la historia por procesos históricos de causa y efecto, por el hecho de que murió Chávez y entonces Chávez lo dejó como su sustituto previamente designado, etcétera, etcétera? Bueno, eso es así. Pero también detrás de las acciones de los hombres, de las decisiones de los hombres y de los pueblos, hay un Dios soberano que controla todas las cosas y controla lo que acontece entre las naciones. Dios tiene también el control de ello. ¿Usted lo cree, mi hermano? En aquellos días en que Hitler vivía, Hitler mató, según 6 millones de judíos. Pero Hitler fue resultado sencillamente de causas naturales en el desarrollo de la historia. Bueno, eso es verdad, pero por otro lado, Dios permitió que en ese momento de la historia este personaje surgiera. Y así a través de los tiempos Dios ha tenido el control de la historia. La historia no va a la loca. Dios tiene el control soberano sobre la historia. Él es soberano también en la redención, es decir, en la salvación. Dios fue soberano cuando abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara en seco, y Dios también fue soberano cuando entregó a su Hijo, como nos dice la Biblia, que fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, la cruz no fue un accidente. La cruz de Cristo no fue un accidente. La cruz de Cristo no fue el resultado simplemente del odio de los judíos y de la condenación del Imperio Romano. La cruz estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y en el caso de la iglesia, en el caso de los creyentes, dice la Biblia que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, y que en amor nos predestinó, habiendo sido adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo número 11 del capítulo número 1 de Efesios dice también: en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Dios es soberano también decisiones humanas, en el accionar de las decisiones humanas.
Dios puede influir, Dios puede mover la voluntad de un hombre, de un rey, de un gobernante o de una persona determinada o de un pueblo para que se cumpla su voluntad. Miren, por ejemplo, en Esdras, vamos a ir a Esdras, capítulo 1, versículo número 1. Dice que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios despertó el espíritu de Ciro. Ahora, ¿Ciro estaba durmiendo en su casa? ¿Ciro estaba durmiendo en su casa? Y en su cama estaba echando una siesta. Y entonces Dios le dio una palmadita. ¡Hey, despierta, Ciro, rey de Persia, y emite un decreto! No, mi hermano. Despertar significa mover la voluntad de Ciro, para que Ciro emitiera un decreto a favor del pueblo de Dios. Y dice también el versículo número 5 de Esdras capítulo número 1, que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios tiene la capacidad, porque Él es todopoderoso, de mover la voluntad humana para que se cumplan los planes y los propósitos de Dios. Ahora, en este mover la voluntad humana, Dios no coerciona la voluntad humana. Dios no obliga a la voluntad humana. El hombre lo hace de manera consciente y voluntaria, pero ese acto consciente y voluntario del hombre es a la vez la acción de Dios en el corazón del hombre. Proverbios capítulo número 21 dice la palabra de Dios, no tienen que buscarlo. Proverbios capítulo número 21, verso primero, dice el proverbista: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y a todo lo que quiere lo inclina. A todo lo que Dios quiere lo inclina al rey. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano en mover la voluntad humana. Y Él es soberano, finalmente, en la distribución de los dones espirituales. Dios es soberano en la distribución de los dones espirituales. Dice el apóstol Pablo en el famoso capítulo de 1 Corintios, capítulo número 12, verso número 7. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Manifestación del Espíritu se está refiriendo a los dones espirituales dentro de la comunidad de la iglesia. Y luego dice el versículo número 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y dice el versículo número 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que, mi hermano, Dios es soberano cuando te distribuyó a ti un don, y cuando distribuyó a otro hermano otro don,
y cuando distribuyó en mí otro don. Él ha sido soberano porque Él es el dueño de la iglesia y Él sabe lo que es mejor para su pueblo y para su iglesia. Ahora, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos llevar a nuestra vida esta doctrina de la soberanía de Dios? Aparte de lo que se desprende de lo que hemos nosotros analizado. Porque yo sé que en la medida en que uno va explicando, uno piensa en diversas aplicaciones que surgen de la exposición de una doctrina como la soberanía de Dios. Bueno, la soberanía de Dios, hermanos, es un incentivo para una mayor humildad de parte del cristiano. Como dice Alto W. Pink, solamente cuando vemos a Dios vestido con sus ropas reales, cuando vemos a Dios exaltado sobre su trono, nosotros, hermanos, que somos débiles criaturas, podemos hacer lo mismo y debemos hacer lo mismo que hizo Moisés cuando Dios reveló la grandeza de su carácter. Dice la Biblia que cuando Dios pasó por delante de Moisés, Moisés cubrió su rostro y adoró al Señor. Se humilló y reconoció la pequeñez que le caracterizaba. Pero también fue movido a adoración. Fue movido a adoración. Noten que en cada vez o a cada ciertas veces en que las Escrituras están expresando el hecho de que Dios es soberano, la gente lo adora, o la gente lo adora al reconocer la soberanía de Él. Hermanos, la soberanía de Dios es un incentivo para la adoración a nuestro Dios. La soberanía de Dios también es un incentivo para la tranquilidad y la calma y la paz en la vida cristiana. Hermanos, porque Dios tiene el control de tu vida. Dios sabe por qué permite una enfermedad. Dios sabe por qué permite una debilidad en tu vida. Dios sabe por qué permitió una crisis económica en tu vida. Dios sabe por qué pasó lo que pasó en tu vida espiritual. Él tiene el control de tu vida y tú no te vas a salir de las manos de Dios a pesar de tu debilidad. Dios es soberano. Dios es soberano y debemos sentir paz ante las decisiones soberanas de Dios. Debemos sentir paz también al ver cómo el mundo está en turbulencia. Porque cuántas cosas en estos tiempos, cuántas manifestaciones de alzamientos entre las diferentes naciones, situaciones difíciles. Pero hay que entender que a pesar de todo ello, el mundo no se le ha salido de las manos a Dios y que Él va a llevar a las naciones, Él va a llevar al mundo al propósito que Él ha destinado para que se cumpla su bendita voluntad. Así que, hermanos, Dios es soberano. Adorémosle y démosle gloria porque Él es perfecto y Él es absoluto y nada escapa a su control. Que Dios le bendiga. Puesto de pie y cantamos otra vez.